Acabé de crear aquí para resolver el problema. Lo vamos a implementar en Python. Entonces aquí vamos a buscar el dataset. Para esto vamos a poner aquí Pokémon Images Dataset. Y vamos a ver entonces aquí el dataset, cómo, cómo está estructurado. Entonces, primero, lo que vemos aquí es que tenemos 519 fotos de Pokémon de 256 por 256 y no vienen etiquetados. Si vemos aquí las carpetas, tenemos aquí en JPG las primeras las carpetas que vemos aquí al principio están en PNG y las que vemos al final van a estar en JPG. Van a estar repetidas, solo que en distinto formato, y no las tenemos por clases como antes habíamos trabajado con ellas. Cuando vemos aquí, cuando le doy clic a una, entonces se puede ver aquí la imagen y podemos ver que todas tienen fondo blanco, digamos que tiene una estructura por lo menos decente para poderse procesar. Entonces vamos a utilizar este dataset. Para eso le damos aquí en Add y vamos a empezar aquí con, voy a poner aquí, lo primero que vamos a hacer es generar el dataset de características convolucionales. Entonces vamos a empezar con esto. Primero, aquí, características, listo. Entonces importamos TensorFlow y vamos entonces a utilizar un modelo preentrenado. Entonces colocamos aquí modelo base model va a ser igual a tf.keras.applications. Voy a utilizar aquí ResNet, pero digamos que ya podríamos jugar aquí con los modelos, utilizar y ver cuál funciona mejor. Creería yo que el que funcionaría mejor sería la EfficientNet V7, pero como siempre recibe el tamaño de 600 por 600, entonces también es la más grande, la red más grande, entonces al final los cálculos se van a demorar mucho más y también va a ocupar mucho más peso en memoria. Entonces include top, que antes le habíamos puesto que sí cuando utilizamos esta función, ahora ya no necesitamos top porque no vamos a entrenar el sistema, solo lo vamos a utilizar. Los pesos vamos a poner que esté entrenado con ImageNet. Si las otras posibilidades pues es con los pesos aleatorios para reentrenar el sistema que digamos no nos serviría. Y listo. Simplemente le ponemos aquí input shape. Le ponemos una tupla de 224,224 por 3, que este es el tamaño de la imagen que recibe este tipo de modelo. Entonces corramos aquí las dos. Aquí como siempre cuando se corre al principio empieza a aprender el servidor y a hacer las conexiones, entonces siempre se va a demorar más. Aquí ya lo descargó. Entonces si nosotros ponemos basemodel.summary
basemodel.summary, entonces va a mostrarnos cómo está configurado, que digamos es gigante la red en comparación con lo que hemos hecho. O sea, cuando puse aquí ResNet hay varias versiones. Aquí está la 101, que es la cantidad de capas que tiene, también hay 50. Digamos que el problema creo que es lo suficientemente robusto para utilizar bastantes capas, entonces por eso escogí la 101. Entonces, aquí la salida es de 2048, pero de 7.7, o sea, lo que está saliendo es una imagen. Entonces, lo que nos falta hacer aquí es crear como tal un modelo. Podemos coger, bueno, para eso también tendríamos que importar algunas capas. tensorflow.keras.layers. Vamos entonces a importar flatten, porque lo que tenemos aquí, lo que veíamos en las capas, es que nos está botando una imagen de 7x7 como por 2000 canales. Entonces tenemos que hacer el flatten, que es lo único que falta ahí, y eso lo guardamos en un sequential. Entonces tensorflow.keras.models import sequential. Entonces creamos el modelo, que el modelo ya está creado. Digamos que vamos a reutilizar este simplemente en sequential. Por esta misma razón, lo primero que hacemos es con el model.add añadimos base model. Entonces ya tendríamos el mismo hasta aquí. Si hiciéramos esto, model es igual a base model. No le hemos cambiado nada. Sin embargo, si ponemos una capa flatten, ahí ya tendríamos el vector de características. O ya lo podríamos utilizar aquí model.sequential no, sino que es igual a sequential para poderlo instanciar. Uy, aquí hay un error. Aquí en flatten se me olvidó aquí llamarlo, porque si le pongo flatten lo guardaría como si fuera un objeto de tipo función. Entonces model.summary. Ahora, ¿qué pasa si vemos el model? Entonces va a aparecer como si tuviera una capa, que ya vimos una capa, toda la cantidad de capas que eran aquí. Y lo que vamos a tener es 7x7 por 2048. Y después al hacer el flatten nos quedamos con 100.000 características. Entonces esas 100.000 características son las que vamos a empezar a utilizar. Entonces vamos a sacar las características para el dataset. Entonces para eso vamos a utilizar OpenCV, glob, como siempre en NumPy. Y lo corremos. Entonces voy a definir aquí una función que sería get con features, que es las características convolucionales. Y entonces a partir de un path, que es un path al dataset, a una imagen del dataset, entonces img va a ser igual a cb2.inRead del path. Aquí leemos la imagen. Como sabemos, las imágenes en OpenCV se leen en BGR y las necesitamos en RGB. Entonces colocamos aquí cb2.cbt color.
y le pasamos aquí la bandera de a qué color queremos que lo pase, que lo convierta. Entonces color BGR 2 RGB. Y por último, como todas las imágenes tienen que venir del mismo tamaño de la red neuronal, de la entrada de la red neuronal, que fue el que definimos en el modelo, aquí en Input Shape. Entonces, antes de return, vamos a hacer img, lo vamos a reescribir con cb2.resize, que va a tomar lo que tenía en imagen y una tupla de 224, que es esto mismo. Entonces lo que va a retornar es el vector de características. Entonces lo vamos a hacer como model.predict. Y lo que va a recibir es la imagen. Sin embargo, como siempre, como la imagen no está en el formato, entonces lo más fácil es mandársela como un mnp.array de una lista. Entonces ya queda 1 por 224, 224,3. Entonces aquí lo va a retornar. Entonces ya después de que tengamos la función de características, vamos a probarlo con una imagen para ver si obtiene lo que queremos. Entonces vamos aquí a las imágenes JPG y aquí vemos esta imagen. Entonces aquí copy. Vamos entonces a llamar getCombFeatures, que recibe un path, y el path va a ser, oh, no lo copió. Entonces lo copiamos así. Y aquí le voy a poner Kaggle. Vamos entonces a ver cómo luce el vector de características. Entonces aquí aparece como un arreglo. Si nosotros le damos aquí .shape, vamos a ver entonces que aparece como un arreglo como un array de NumPy de una fila y 100.352 columnas. Entonces, hasta aquí va funcionando entonces las características que obtenemos de la imagen, que más allá de la prueba, entonces vamos a sacarlo para todo el dataset, que ya sabemos que funciona. Entonces path in glob, aquí glob.glob, y voy a copiar. Entonces todas tienen este mismo path, que es este mismo. Entonces vamos a ver aquí. Listo. Entonces le ponemos asterisco.jpg para que nos lea todas las imágenes con este mismo formato. Y aquí empieza el for. Entonces lo que vamos a hacer es, como siempre, guardarlo en un vector, en una tabla como de características. Entonces features es igual a una lista. Pero también vamos a guardar los names, que simplemente sería la ruta, para poder después hacer la comparación, o digamos que la comparación tenga sentido, saber a qué referirnos cuando tengamos el resultado. Entonces, lo primero, features.append, y lo que vamos a hacer es poner aquí getFeatures. Vamos a obtener las características getFeatures para determinado path, lo va guardando en la lista,
Y aquí le voy a hacer un reshape porque aparece de 1 por las columnas. Em, cuando tengamos features y los pasemos a un NumPy array, entonces va a quedar como, digamos, la cantidad de imágenes por 1 por la cantidad de columnas que son las características. Para quitar esto, entonces simplemente el reshape es del tamaño, para que no quede de 1 por 100.000, sino de solo de 100.000. Entonces se pone solo reshape -1. Entonces, ya ahí guardamos las características y con esto guardamos el path, que lo guardamos en names. Entonces, aquí corremos las listas y acá corremos obtener las características para cada imagen. Ahora esto se puede demorar un poco porque, digamos, primero dependiendo de si tengamos la GPU prendida o no, se va a demorar más o menos. Con GPU, él lo que haría sería hacer las predicciones con la GPU. Sin embargo, como vimos, son modelos muy pesados que, digamos, sacar todas las características para alrededor de 800 imágenes siempre va a ser demorado. Entonces esperemos a que esto corra. Listo, ya terminó. Entonces miremos cuál es la cantidad de elementos que guardo features. Features. Entonces aquí aparece 819 imágenes de Pokémon. Entonces, como lo tenemos en una lista, vamos a pasarlo a un NumPy array para procesarlo. Features es igual a np.array de features. Y vamos a hacer lo mismo con los nombres. Names es igual a np.array de names. Entonces hasta aquí ya son NumPy arrays. Y vamos a